Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Soy Francisco Arredondo y les agradezco que nos acompañen. Para empezar, queremos enviar un mensaje al pueblo del hermano país de Honduras por haber celebrado recientemente un nuevo ejercicio democrático en el cual han elegido a los nuevos servidores públicos que reemplazarán al actual gobernante Juan Orlando Hernández. Mientras mantengamos un proceso democrático, respetuoso, digno y transparente, la democracia seguirá viviendo en nuestros países. Vamos a tocar hoy un tema que está siendo sumamente controversial en Guatemala y el cual tiene obviamente opiniones en pro y opiniones en contra. Acá hicimos una búsqueda, una investigación para ir tocando todos los puntos importantes de este proyecto que es de gran importancia, pero que tiene que ser tratado con visión de país y poniendo por encima de cualquier interés el de la patria, el de Guatemala. Para empezar a enfocar esto, quisiéramos leer esta frase que es de Napoleón Bonaparte. Y dice, ay de aquel pueblo que olvida su historia porque está condenado a repetirla. O bien, aquel que no aprende de sus errores está obligado o condenado a repetirla. Recientemente, la Alianza Oficialista aprobó el miércoles 24 de noviembre en horas de la madrugada, como acostumbran a hacer este tipo de acciones, la concesión del tramo carretero Escuintla-Puerto de San José, iniciativa que en el 2019 no obtuvo los votos suficientes y fue archivada. El proceso de votación en ambas ocasiones fue cuestionado. En la primera ocasión, ante el cuestionamiento que se hizo, la Corte de Constitucionalidad, después de la votación, otorgó un amparo a el Consorcio Autopistas de Guatemala S.A. y a la Sociedad de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que accionaron contra el Congreso de la República, dejando en suspenso esa primera votación del tercer debate del proyecto. Esto quedó entonces dormido ahí, esperando una reactivación, la cual se produjo pues recientemente en esta madrugada en la cual 105 diputados votaron en favor del proyecto. Esto lo que hizo fue dar luz verde al contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del proyecto de, y lo voy a leer despacio, rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla, Puerto Quetzal, con cobro de peaje. Hago énfasis en que las palabras fueron muy bien utilizadas, porque dice muy claramente rehabilitación, no dice construcción. Está rehabilitándose un tramo de carretero ya existente. Es decir, que realmente la empresa prepara muy bien la terminología para que lo que se va a hacer es rehabilitar. No se está construyendo nada nuevo. Este proceso fue cuestionado la primera vez y por eso dio origen a la Corte de Constitucionalidad ordenar a suspenderlo y proceder a una nueva votación. Negativa para el consorcio en la primera, positivo en esta segunda. Desafortunadamente, en todos estos acontecimientos existe siempre la nube de la corrupción. Imposible probarla y acá no estamos afirmando absolutamente nada, pero los señalamientos hechos incluso por diputados del Congreso de la República señalan que se ofreció una cantidad monetaria importante a diputados para votar en favor de este proyecto.
Se mencionó 200,000 quetzales por diputado, que si lo ponemos por el número total, pues prácticamente son casi 32 millones de quetzales. Quisiéramos pensar que eso no es cierto, pero definitivamente es un proyecto que estuvo engavetado, de repente vuelve a la vida y en horas de madrugada, pues suceden los acontecimientos que estamos mencionando y se aprueba. Sale de nuevo el Consorcio Autopistas de Guatemala, conformado por la empresa mexicana Marnos y la guatemalteca Grupo Precom. Obviamente, este tramo carretero de Escuintla a Puerto Quetzal, la CA 9 Sur A, del kilómetro 60 al 102.1, que comunica los municipios de Escuintla, Mazagua, Puerto San José, Iztapa y Tacisco, y el Puerto Quetzal, esa terminal que mueve más del 50% de las importaciones y exportaciones por vía marítima y comunica con importantes sitios turísticos en el Pacífico, proyectos industriales, proyectos inmobiliarios, etcétera. Esto asegura el tráfico de miles de vehículos diarios. Esto es una verdadera mina de oro. Hablamos de minería en otras partes de Guatemala. Acá estamos hablando de una mina que está ahí siendo dada de nuevo en concesión a un consorcio que pues trae un precedente en el cual ha habido un contrato leonino en contra de Guatemala con la autopista Palín-Escuintla. Este proyecto, esta mina de oro, definitivamente ha sido controversial, pero no desde el punto de vista de que sea una mina de oro, eso lo conocemos todo el mundo. El hecho es sobre cómo se está dando, a quién está beneficiando. Por ejemplo, el alcalde del puerto de San José, señor Najarro, ha manifestado su oposición. También lo ha hecho el señor alcalde de Escuintla, Abraham Rivera. Y obviamente, incluso los vecinos asociados del área se han manifestado en contra. Ha habido mucho desacuerdo, como ya lo expresábamos, los señores alcaldes, tanto del puerto de San José como de Escuintla, lo han manifestado a viva voz por diferentes razones. Y en general, porque, pues, por ejemplo, aquí donde los vecinos organizados de Escuintla proclaman y dicen no aprueben esa ley que busca privatizar solapadamente la autopista, se origina de varias razones. Unas válidas, otras no válidas, pero yo creo que es importante que lo analicemos. Dice acá que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Por qué hacemos esta referencia? Hablemos de la concesión de la autopista Palín-Escuintla, que obviamente es muy, muy importante y también realmente vital para el desarrollo, pero también es una concesión que ha sido muy, muy mala económicamente para Guatemala. Lo normal en este tipo de concesiones es que la empresa que gana un proyecto lo diseñe, lo financie, lo construya y opere una obra durante un tiempo que le permita recuperar su inversión y obtener las utilidades para después entregar la obra al gobierno. Por ejemplo, la VAS, la Vía Alterna del Sur, es un proyecto que es una inversión privada al 100%. Están comprando sus tierras y sus derechos de vía, no están desagrando a Guatemala. Es decir, es un modelo posible que está avanzando constantemente y el cual aplaudimos. La VAS es un proyecto completamente privado, funciona como un reloj suizo. El estado de la autopista es perfecto, nadie alega, todos los usuarios pagan con gusto el ahorro de tiempo por el servicio que reciben. Esto lo dice un distinguido columnista, el señor Alfredo Kalschmidt. Pero en este caso, la empresa que ganó el concurso, en el caso de la Palín-Escuintla, fue la mexicana constructora Marnos.
Y el acuerdo establecía que a partir de abril de 1998 la firma debía hacerse cargo de la obra hasta abril del 2023. Coincidentalmente, en esa misma época, de acuerdo a un artículo publicado por Haroldo Chetemul en Albedrío, se menciona que esta empresa también ganó un proyecto similar en Costa Rica. Sin embargo, no obtuvo el financiamiento para hacerlo y por lo tanto el gobierno de Costa Rica les quitó la concesión. En Guatemala funcionó diferente. El Estado construyó la autopista Palín-Escuintla por 324 millones de quetzales, 42.1 millones de dólares en su equivalente, y la entregó en 1997 a Marnos en concesión por 25 años. Miren qué diferencia de modelo. Allá les dijeron, no tienen el financiamiento, bueno, pues váyanse y buscamos a alguien más. Acá el gobierno generosamente vino, contrajo una deuda y construyó la carretera. Para esto hizo un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 50 millones de dólares, aparte de utilizar fondos de la Dirección General de Caminos, ahora Ministerio de Comunicaciones. Durante esos 25 años que terminan en el 2023, esta empresa, Marnos, que no invirtió en esa carretera, recibió el 95% de las ganancias y Guatemala el 1%. Esa es la piedra con la cual estamos volviendo a chocar. En los primeros 2 años, la empresa no entregó ninguna regalía al Estado y se comprometió a construir una carretera de 43 kilómetros entre Escuintla y Puerto Quetzal. Además, amortizó un préstamo con el Banco Centroamericano por 10 millones de dólares. Según datos de la misma empresa Marnos, la carretera tuvo un costo de 168 millones, 21 millones de dólares. La compañía acordó construirla, pero no darle mantenimiento, como sí debe dárselo a la autopista que administra. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2000, cuando Marnos empezó a pagar el 1% de regalías, han circulado por esa vía más de 60 millones de vehículos. Imagínense, con esa distribución tan leonina de regalías, la empresa Marnos ha recibido 1.300 millones de quetzales. El gobierno de Guatemala, el pueblo de Guatemala, usted como ciudadano ha recibido 13 millones de quetzales. Esa es lo imposible de aceptar. Un modelo realmente leonino en el cual estamos prácticamente regalando lo que es Guatemala. Ahora, por eso decimos, tropezar no es malo, pero tropezar con la misma piedra, sí. Básicamente, la piedra con la que estamos señalando es el hecho de que una concesión totalmente inequitativa, totalmente, verdaderamente injusta, en la cual la empresa mexicana recibió por 25 años el 95% de un proyecto que fue financiado, pagado por el gobierno de Guatemala, y Guatemala recibió un 1%. Eso es lo que verdaderamente es imposible que se repita. De ahí nace la tremenda molestia en este sentido y en la cual tenemos que verdaderamente trabajar. A principios básicos, fundamentales de cualquier negocio que hagamos entre nosotros con cualquier socio. Y dice, todo negocio debe ser buena para ambas partes. Toda negociación debe ser buena para ambas partes, para que todos quedemos contentos. Entonces, por ejemplo, debe justipreciarse correctamente lo que el Estado de Guatemala está aportando en esta negociación. Como en toda sociedad, las ganancias de cada socio deben ser equivalentes a su inversión. Guatemala, en este nuevo proyecto, Escuintla, Puerto de San José, está aportando
42 kilómetros de terreno y derecho de vía en el área económica más importante de la costa sur. Una infraestructura y carretera existente dañada por el pésimo mantenimiento y por la falta de regulación de peso. Desafortunadamente, tenemos que pensar que hasta fue intencional, porque imagínense, a punto de terminar 25 años de concesión y resulta que caemos inmediatamente en otros 25 años, como que se fue preparando el terreno para que caera una nueva concesión. Marnos en este caso tendría 50 años de beneficiarse de pésimas negociaciones del gobierno de Guatemala. Además, Guatemala está aportando en esta carretera un tráfico vehicular asegurado. La vía del 50% de las importaciones y miles de vehículos privados para residencias, comercios, turismos, etc. Miren, un negocio que no tiene pierde. Hasta administrada por el gobierno de Guatemala sería un gran negocio. Y en Guatemala existe gente capaz de administrar. Pero ¿saben qué es lo peor? Y lo curioso, en este momento se está recapeando intensamente esa carretera. Después de años prácticamente que se ha dejado abandonada, ahora meses antes de que se le entregue a la empresa mexicana, hay un intenso trabajo de recapeo. ¿No será eso con la intención de bajarle costos de entrada a este nuevo concesionario? La misma, a nadie, el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones reconocen la importancia de este tramo carretero por el cual circularán 10,000 vehículos livianos, 3,800 vehículos pesados y más de 1,200 autobuses diariamente. Un corredor logístico de primera importancia. Y obviamente hablan de una inversión estimada de 80 millones de dólares, 580 millones de quetzales, una inversión aparentemente importante. Por cierto que aquí aparece a nadie, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que tiene un presupuesto anual de 15 millones y después de 11 años de existencia, este será su primer proyecto. Ahora, el proyecto de rehabilitación requiere una inversión estimada de 580 millones de quetzales. Y esto dice, lo aporta el inversionista privado. Pero miren, 580 millones de quetzales es mucho dinero, bastante dinero. Pero dinero no es el problema para el Estado de Guatemala. Yo les recuerdo que 615 millones por una vacuna que no llega, y si llega, no es aceptada para poder viajar a ningún lugar, guatemaltecos que quieran ir a trabajar afuera no van a poder hacerlo. Y sin embargo, el gobierno pagó, donó a Rusia 615 millones y no está claro si el compromiso existe de pagar el total, es decir, serían 1,200 millones. Contra eso, 580 millones no sería problema. Pero además también se amplió un presupuesto adicional para el Tribunal Supremo Electoral por otros 500 millones de quetzales. Entonces, la excusa de que la empresa esta privada está aportando 580 no es problema. El dinero no sería problema. El valor físico del terreno, los derechos de vía, la clientela cautiva, el negocio redondo que eso es con lo que Guatemala está contribuyendo es mucho mayor que lo que ofrecen los mexicanos y este consorcio que milagrosamente logró ser aprobado en una madrugada por los señores diputados. Voy a parar. Entonces estamos viendo un proyecto en el cual Guatemala está importando. Entonces estamos viendo un proyecto en el cual Guatemala está aportando muchísimos millones de quetzales, un valor tan alto o mayor como lo que está aportando este consorcio aparentemente muy grande, pero que ya vemos que realmente Guatemala por un lado lo dona a Rusia prácticamente y por otro lado lo da a un Tribunal Supremo Electoral, aparte de otros muchos millones que van por todos lados. El dinero no sería el problema.
evaluando cómo quedaría esta distribución que se propone y pues que los señores diputados del Congreso aprobaron, la cual dice que en los primeros 8 años Guatemala recibirá un 4% de las ganancias y el resto pues será para la empresa privada. Dentro de eso, pues ellos hacen el hecho de que se distribuirá dentro de los comudes y dentro de los coderes, pero igual, ahora, después del 8º año, entonces ofrecen subir a un 41.13% de las ganancias a distribuirse. De todas maneras, sigue siendo leonino. Aquí vemos, primeros 8 años, 95 para la empresa, 5% para el Estado. Del 9º año hasta en adelante, 41 para el Estado, 59 para la empresa. Suena bien, aparentemente, pero no es justo, porque el valor que Guatemala está aportando de entrada es tan alto o mayor que el que aporta esta empresa privada. Veamos, por ejemplo, en los primeros 8 años, los números pueden variar un poco cuando se ajusten, pero más o menos, en esos primeros 8 años, esta empresa va a ganar 1.300 millones de quetzales y Guatemala 13 millones de quetzales. Continúa la distribución totalmente leonina, totalmente injusta. Durante los primeros 8 años, los comunes de Escuintla, Mazagua, Puerto San José, Iztapa y Tacisco recibirán el 80% del canon. El 20% restante pasará al Fondo Común del Gobierno de Guatemala. Señores de estos comunes, de estas comunidades, piensen si estarían recibiendo ustedes lo que es justo, por lo menos el 41%, cuando debería ser por lo menos el 50%. A partir del 9º año, pues entonces recibirán el 40% de los ingresos y los poderes de todo el país, otro 20% y el 40% restante al fondo común. Acá lo importante es ver que realmente suena bonito, pero realmente no es cierto. El Estado además se obliga a mantener en condiciones adecuadas la vía alterna, algo que debería hacer la empresa que está recibiendo la concesión. Obviamente el proyecto en su conjunto tiene un valor positivo, lo que explica que fuera negociado tan rápidamente en concesión. La distribución de los beneficios se sesga completamente a favor del operador. Conclusiones. No estamos en contra de las alianzas públicas-privadas, que quede claro. Cuando los términos del acuerdo sean correctos para el retorno de la inversión de cada socio, de acuerdo a su aporte. Y Guatemala está aportando tanto o más que el consorcio privado. El modelo de la concesión leonina y lesiva ejecutada por la carretera Palín-Escuintla no debe repetirse. No satanizamos las alianzas público-privadas, pero favorecemos los proyectos de inversión privada como la base. El señor presidente de la República no debe sancionar una ley que afecta al patrimonio nacional muchos años después de que él termine su mandato. Y debe justiciarse el aporte del Estado de Guatemala y las ganancias desde el inicio de la operación deben de ser equivalentes a esa inversión. Mínimo 50-50. Menos de eso, señores, es regalar la patria. Por ejemplo, las leoninas regalías de la minería no solamente destruyen nuestro país, esta tierra de la eterna primavera está siendo prácticamente comida, hasta la tierra se están llevando y dan el 1%. En su momento se logró que voluntariamente ofrecieran generosamente el 5%. Países como Chile, como Bolivia, reciben el 50% de sus regalías mineras. Conclusiones. Además, debemos de agregar que el mantenimiento de esa carretera alterna debe ser responsabilidad también de Convía y no del Estado de Guatemala. Un amigo me manda esto en broma y dice, mire, las autopistas son tan buen negocio que construí una para cobrarle a los Reyes Magos. El tradicional humor guatemalteco, ese humor del chapín que le ayuda a sobrellevar todas estas barbaridades que se hacen con el patrimonio del Estado de Guatemala, que son verdaderamente inaceptables.
porque nosotros no podemos verdaderamente volver a caer otra vez en una concesión como la de Palín Escuintla, en la cual ya vimos cómo millones de quetzales se llevó la empresa mexicana y a Guatemala le quedó verdaderamente una miseria. Ese modelo no debe de repetirse. Repito, el señor presidente de la República debe vetar esa ley y debe pedir que se hagan condiciones justas en la cual se valore totalmente lo que Guatemala invierte, lo que Guatemala aporta. Los señores alcaldes municipales, los comudes y los codedes no deben dejarse engañar por espejitos, porque lo que deben de recibir es mucho más que ese 4% por 8 años y después 41. Mínimo debería ser el 50-50. Ahora, dice acá, el hombre es el único animal capaz de tropezar 2 veces y más con la misma piedra. Y después de todo, echarle la culpa a la piedra. Nosotros, viendo con la claridad que estamos señalando acá, los pésimos negocios que se han hecho con el patrimonio nacional, no debemos permitir que eso vuelva a suceder. Un llamado a los señores funcionarios para que, como dijimos al principio de este programa, lo que se privilegie sea la acción positiva por Guatemala. Como hemos dicho en otras oportunidades, los números no mienten, están ahí con absoluta claridad. También está demostrado que un proyecto privado es factible, la BAS lo está haciendo. Que no nos engañen con decir la gran aportación que está haciendo este consorcio. Preguntémosle, si ustedes tuvieran que comprar los 42 kilómetros que se les está ofreciendo por parte del Estado de Guatemala, ¿cómo les saldría el negocio? Si ustedes tuvieran que construir esa carretera desde cero, ¿cómo les saldría el negocio? Entonces tenemos que valorizar adecuadamente lo que Guatemala está aportando y tener una sociedad justa. No estamos en contra de las alianzas público-privadas, pero estamos totalmente y rechazamos los negocios que son leoninos, dañinos para Guatemala. Y recordémonos, por favor, Guatemala somos nosotros. El Estado de Guatemala es cada ciudadano. No es una cosa aparte que pueden negociar funcionarios que en 2 años ya no van a estar, pero que nos dejan con 25 años de una concesión verdaderamente lamentable. Señor presidente, por favor, vete este proyecto y exijan que sea renegociado en condiciones justas. Soy Francisco Arredondo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Acción Positiva.